Gracias, hermano. ¿Cómo está el pueblo de Cristo? Gloria a Dios, aleluya. Wow. Mira, fluido, pastor. Gloria a Dios. Fíjese que cuando el pastor estaba mencionando de que festejar ese día, amén. Festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no menciona qué fecha es, pero nosotros hay que festejar que Dios nació y que Él vino a la tierra por los pecadores. Amén. Y salvó a los pecadores. Amén. Si antes en el mundo, hermano, antes cuando estábamos en el mundo, andábamos en esas fechas, andábamos en el alcoholismo, andábamos en la drogadicción, andábamos en pleitos, hermano, teníamos pleitos hasta en nuestra familia, con nuestra pareja, en el matrimonio, con nuestros hijos, hermano. Pero ahora que somos de Cristo, hermano, dice la palabra de Dios que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, hermano. Ahora somos diferentes, hermanos, amén. Ahora somos diferentes, ahora hay que convivir sanamente, disfrutar esas fechas, hermanos. Hay que disfrutar esas fechas en familia, tener un buen alimento en la mesa, hermanos. Amén. Y como dice el pastor, no es necesario tener un regalo. No es necesario tener un regalo. El mejor regalo es que Dios está con nosotros, sentada en nuestra mesa, disfrutando, gozando como familia, como hermanos en Cristo. Amén. Hay que disfrutar esos momentos. La palabra de Dios dice que entrar a la puerta con acción de gracias. Wow. Usted entre a la puerta del Señor con acción de gracias, hermano. Ser diferente, hermano. Venir gozándose, saltando. Wow, este día es especial. Este día la voy a pasar con mi Señor y con mi familia. Yo sé que el Espíritu Santo va a estar ahí. Y si el Espíritu Santo le da una palabra, hermano, suéltesela a quien le toque, al que el Señor le está poniendo en su corazón. Amén. Wow, qué hermoso en realidad lo que estaba fluyendo el pastor. Y yo me estaba gozando y dije, suéltalo, pastor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer una oración y después iniciamos lo que el Señor puso en mi corazón. Amén. Pastor, ¿puedes hacer una oración, por favor? Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por la vida de tu Hijo, Señor. Bendícelo grandemente, Padre Celestial. Dale libertad de nuevo para compartir tu palabra. Y nosotros prepara nuestros corazones, Señor Dios mío, para recibirla, Señor, y que nos gocemos y nos deleitemos esta semilla de frutos para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermano. Wow. Fíjese, hermano, que yo tenía lista el mensaje que ya había puesto el Señor hace tiempo atrás, pero el Señor me lo cambió no hace mucho. Y es que cuando tú miras a las personas en situaciones muy difíciles en la vida, a veces ves el sufrimiento, la nostalgia, el problema de la persona. Y cuando tú lo miras, hay algo que a ti te está pegando, lo que esa persona está en ese momento y tú lo estás sintiendo. Y no hace mucho tiempo, hermano, que cuando fuimos con mi esposa al hospital, yo miré a una mujer, hermano. Una mujer que tenía un hijo, un hijo especial. Que la mujer se desesperaba por su hijo, porque su hijo andaba para allá y para acá corriendo. Ya era un muchachito ya grande, se miraba que ya tenía sus buenos años, pero la mujer se desesperaba y yo la miraba. Y empezó al Señor como a sentirme lo que ella estaba sintiendo, hermanos. Y en ese momento, hermanos, cuando yo la estaba mirando y estaba sintiendo lo que yo miraba en ella en sus ojos, hermanos, quería llorar. Había una desesperación bien grande, hermano. Una desesperación muy grande en esa mujer, porque no podía contener a su hijo quieto. Y andaba corriendo para ahí, para acá, y ella lo seguía y trataba de alcanzarlo.
Y yo decía, Señor, y empecé a orar por él. Señor, por favor, dale fuerza a esa mujer. Dale fuerza. Yo sé que dice la palabra de Dios que Dios no puede dar algo que lo que nosotros no podemos tener. No podemos, el peso, hermano. No podemos contener ese peso. Dios no te puede dar algo que con lo que tú no puedes, hermano. Amén. Y yo miraba a la mujer casi llorando. Se le miraban los ojos rojos. Y yo empezaba a orar y le pedía al Señor que por favor le diera la fuerza. No sé si esa mujer era americana, luego se miraba que sí era americana, pero no sé si ella ya había escuchado alguna vez de Dios, si alguna vez ya ha tenido la salvación, no sé. Pero empecé a orar por ella. Y ya llegó el esposo. Llegó el esposo y se fueron. ¿Cuántas mujeres, hermanos? ¿Cuántas mujeres y hombres también han sufrido por consecuencias muy difíciles que llega una desesperación que en su mente puede ocasionar de que ¿dónde está lo que tú me has prometido, Señor? ¿Dónde está aquello lo que tú me has hablado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y empieza a haber una desesperación cada momento, algo que te está dando golpes en tu mente y estás desesperada que no estás viendo el final, no lo estás mirando. Gloria a Dios. Una desesperación que en algunas mujeres, hermanos, puede haber hasta suicidio, en los hombres también. Fíjese, hermano, yo una vez vi en un programa que se llama Discovery Channel sobre las leonas y los leones. Dice ese programa que las leonas se unen entre ellas para poder cazar y tener alimento. Fíjese nada más. El macho, el león, no caza, porque están las leonas. Entre ellas se juntan y tratan de pelear y agarrar el animal que quieren comer en ese momento. Wow. Pero cuando ellas no pueden, hermano, ¿quién crees que viene? El león. Wow, gracias, Señor. Viene el león. Cuando la leona está luchando con esa batalla, cuando está luchando, peleando por esa circunstancia, ese problema, es cuando ya viene el león, hermano. No pueden, yo voy. No pueden ellas, yo voy a ir. Y es ahí, hermano, cuando el león se acerca y empieza a tener el alimento. Wow. ¿Cuántas leonas así son aquí? ¿Cuántas leonas dicen gloria a Dios? Que pelean por cada circunstancia, que pelean, que no se quedan quietas, que siempre están ahí luchando por sus hijos, que están peleando por su hogar. Amén. ¿Y cuántos leones se levantan para poder tener esa victoria? Amén. Santo sea tu nombre. El Señor ha puesto en mi corazón, hermanos, un mensaje. Dice, no permitas que las circunstancias te quiten lo de Dios, lo que Dios ya te dio. No permitas, hermano, lo que Dios ya te prometió, agárralo y quédatelo. Gloria a Dios. No permitas, hermano, que venga una circunstancia y te quiera tumbar. No, Dios te prometió algo y Él lo va a cumplir. No te desesperes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayer fuimos a visitar a una amiga ya de años. El Señor me ha puesto a hablar mucho de las mujeres, hermano, pero también va para los hombres. Y me ha puesto en mi corazón a hablar así. Es que las mujeres son tan fuertes, hermano, que yo me he sorprendido de cómo lucha una mujer por sus hijos,
por su matrimonio, no se dan para atrás. Gloria a Dios. Ayer fuimos a visitar a una amiga ya de años, hace 5 años. Y yo ya la conocí porque yo tenía un trabajo por rumbo a San Diego. Y ella es la que me cortaba el pelo, si se dan cuenta, pues me cortaba el pelo, ¿no? Y la fuimos a visitar. Fíjense cómo es Dios, hermano, fíjense cómo es Dios. Supuestamente teníamos la cita a las 2 de la tarde. Llegamos 1 minuto antes de las 2 de la tarde. Y resulta que le dijo a mi esposa que si nos podemos esperar 1 hora y media más. Entonces ella nos dijo, si quiere vayan al parque, vayan a hacer tiempo. Y fuimos a una tienda ahí en la mall, por aquellos lugares. Hicimos casi llegamos como a las 5 o 6 de la tarde, hermano. 5 o 6 de la tarde. Pero yo sí estaba molesto porque yo dije, oye, pues yo hice una cita. Porque yo le hablé una semana antes para obtener esa cita con ella. Y no se dio así. Entonces yo ya tenía un tiempo considerado porque íbamos a hacer otras cosas más. Entonces yo dije, ok, ni modo, pues vamos a hacer tiempo. Y ya hicimos tiempo ahí en la tienda, en la mall. Pues mi hija Génesis quería ir a jugar, estuvimos jugando. Mi esposa entraba a unas tiendas junto con mis hijas, yo también junto con ellas. Y hicimos mucho tiempo. Entonces yo le dije a mi esposa, márcale porque ya es tarde y vamos a salir muy tarde. Y ya mi esposa le marcó y ya era demasiado tarde. Dije, ya no va a querer cortar porque ni hacer las cosas que tenía que hacer. Entonces llegamos, estaban sus trabajadoras ahí y ya se llevó el tiempo, ella tenía gente aún ahí todavía. Entonces ya cuando llegó el tiempo, pues ya pasamos nosotros a que hiciera lo que iba a hacer. Todas sus trabajadoras se fueron, nada más nos quedamos nosotros y ella. Pero era el tiempo de Dios. Uno no sabe a veces qué Dios va a hacer. Dios hace algo tan diferente, hermanos, que nosotros nos sorprendemos porque pensamos que por lo normal, por lo que conocemos y lo sabemos, lo va a hacer así. Pero Dios no hace así, no hace como nosotros pensamos. La Biblia dice que Él tiene los planes que uno puede tener, pero no son los planes de nosotros. Tiene que ser el plan de Él. Y cuando nos quedamos con ella, hermano, el Señor me dijo a mi mente, me habló, háblale de su esposo. Wow. Yo no sabía nada, hermano, en realidad yo no sabía nada. Se le empezaron a salir las lágrimas. Se soltó, empezó a decir una historia que les pasó a ellos muchos años, 20 años atrás, sobre su matrimonio. Y empezamos a platicarlo, a conversarlo, y el Señor me daba palabra para ella. Y yo le decía, levántate, lo que Dios te prometió, nadie te lo va a quitar. Venga lo que venga, tú agárrate de esa palabra. Lo que Dios ya te dio, nadie te lo va a poder quitar. Agárratelo, llévatelo. Y ella estaba tan convencida, hermanos, que nadie se lo iba a quitar. Dice ella que tuvo prácticamente como 3 años, hermano, escuchando videos cristianos, escuchando música hebrea. Porque cuando nosotros estábamos ahí, cuando todos se fueron, empezó a poner música hebrea, hermano. Ay, yo me estaba gozando. Wow. Y fíjese, hermano, ella estuvo 3 años escribiendo en una libreta. Dice que casi hizo un libro, hermanos, de todas las cosas que le sucedían, pero no escribía de su testimonio. Ella escribía qué tan hermoso es Dios. Le daba gracias a Dios por las cosas por las cuales ella estaba pasando. Y yo me sorprendía porque yo dije, wow, qué tan fuerte
le pasó. Y aún así el Señor la ha estado manteniendo, se ha estado alimentando de la palabra por medio de videos, por medio de alabanzas. Y a su hija, hermano, le pasó lo mismo que le pasó a ella. Y ella estaba diciendo, mi hija no quiere saber nada de Dios, yo le hablo de Dios, pero ella me dice, otra vez me vas a hablar de Dios cuando me pasó esta situación. Pero ella se mantenía en su fe, creyendo de que su hija en algún momento va a conocer al Cristo de la gloria, al Cristo que sana, restaura y levanta. La persona que cometió ese error, ella lo perdonó. Yo cuando estaba escuchando eso, yo me admiraba y la miraba a los ojos de ella y decía, wow, Señor, qué tan fuerte la estás poniendo, que todo lo que me está diciendo a mí me está yendo como de golpe. Y yo sentía lo que ella estaba hablando y sentía lo que ella estaba sintiendo. Y ella estaba llorando. Qué tan hermoso es Dios, hermano, que tiene los momentos perfectos para poder tener ese diálogo. Porque ella tuvo 20 años trayéndolo aquí. Y dice que, me dijo ella, dice, yo no sé por qué te estoy diciendo eso, a nadie se lo he contado. Yo no sé por qué te lo estoy diciendo, pero lo tengo de hace 20 años, los tengo aquí. Y lo escribía en mis cuadernos. Y yo tengo casi un libro de lo que es de ser tan hermoso el Señor conmigo. 20 años, hermanos, trayéndolo aquí y conmigo, hermanos, con nosotros. No fuimos nosotros, yo sé que fue el Señor. Se empezó a prácticamente lloró todo el peso que traía, prácticamente se desprendió. Y se sentía tan bien después de que me platicó y dejó de llorar. Dios ha cumplido con nosotros lo que Él ha hecho en las Escrituras. Ahora depende de nosotros cumplir con Dios. Amén. El Señor ha puesto en mi corazón hablar de una mujer. Se llama la Tsunamita. Amén. Vayan conmigo, hermanos, a Mateo. No, perdón. Segunda de Reyes 4. Una mujer, hermanos, que se aferró lo que el profeta le había declarado, lo que le había profetizado. Y ella no se dejó por medio de circunstancias, por medio de lo que ella estaba escuchando, por medio de una enfermedad, por medio de una muerte. No se dejó, sino que ella creyó de que lo que soltó el profeta se iba a cumplir. Es un poquito largo, lo vamos a leer todo, amén. Dice la palabra de Dios, 4:1. Amén. Permítame tantito. Dice la palabra. Está mal. Perdón, es 4:8. Perdón. Amén. Esa es. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente
a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasaba por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y entonces dijo Giezi, su criado: llama a este tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él, y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Y qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella le respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció. Ella entonces subió, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévala a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió, llamando luego a su marido. Le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? ¿No es nueva luna ni día de reposo? Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te vas bien a ti? ¿Y le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego me llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte. Se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor. ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: ve, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para él encontrar a Eliseo, y se declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová.
Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se pasó por la casa a una otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó al Giezi y le dijo: llama a la tsunamita. Y él la llamó y entendió. Ella le dijo: toma a tu hijo. Así ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y se salió. Esta mujer, tsunamita, había visto al varón de Dios caminando por su hogar. Fíjense cómo ella tenía discernimiento, porque ella estaba diciendo: este que está pasando por aquí es un varón de Dios. Estaba con su esposo. Le dijo a su esposo: hay que hacer un aposento para que él pueda habitar en ese hogar y poder descansar. Fíjense, hermanos, que cuando la tsunamita estaba hablando sobre Eliseo, ella no sabía en realidad que el profeta de parte de Dios le iba a dar un regalo por todo lo que ella estaba haciendo. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, 41 al 42, lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: Dios le dará un premio a los que reciban en su casa a un profeta, solo por saber que el profeta anuncia el mensaje de Dios. El premio será igual al que Dios le da a sus profetas. De la misma manera, Dios dará un premio a los que reciben a alguien que obedece a Dios. El premio será el mismo que Dios le dará a quienes lo obedecen y hacen lo bueno. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Gloria a Dios, aleluya. Esa mujer, sin saber, hermanos, sin saber, iba a recibir un premio que ella me imagino no se lo esperaba, porque dice la palabra de Dios que su marido ya era grande y no podía tener hijos. En la profundidad de su corazón, de esa mujer, quería tener un hijo. Quería tener una descendencia en la profundidad de su corazón. Pero ella no se esperaba, hermanos, de que ese momento iba a pasar el profeta de Dios. Ella no se esperaba, hermanos, de que su vida iba a haber un cambio, iba a ser transformado por medio del profeta de Dios. Wow. Por eso yo les digo, hermanos, lo que Dios le dio, hermano, nadie se lo va a quitar. Lo que Dios le dio a usted, lo que Dios profetizó en su familia, nadie se lo va a quitar, hermanos. Agárrelo y tómeselo, hermanos. Lléveselo. Hay a veces, hermanos, que cuando viene el profeta de Dios a la casa, Monte Oreb, las personas dudan. ¿Será lo que me está profetizando este profeta de Dios? ¿Va a ser cierto? 99%, hermanos, todo es verdad. Pero el 1%, hermanos, es mentira. Y se agarran el 1%, hermanos, y no creen. Cuando el varón de Dios está profetizando y les está hablando en su vida y les está hablando por apellido y por nombre. Y nada más ven que se está equivocando, hermano, y no creen. No, hermano, no es así. La Biblia menciona, hermano, habla de Samuel. Cuando Samuel, hermano,
iba a ungir para el rey de Israel, hermano. Dice la palabra de Dios que Samuel se fue a la casa de David. Y cuando llegó a la casa de David, el padre sabía, hermano, de que uno de sus hijos iba a ser ungido para ser rey. Estaban todos dispuestos como soldados, hermanos. Fortachones, otros se veían inteligentes, otros se veían buen carácter. Y Samuel, hermanos, Samuel miraba físicamente, hermanos, el cuerpo. Va a ser porque ese se ve que está fuerte y ese parece un rey. Porque está alto, está fuerte. Se mira inteligente, Señor. Se me hace que también va a hacer esto, no sé. Solamente tú sabes, pero mira, hermano. Samuel, hermano, ya iba a ungir a uno de sus hermanos de David. Pero en esto dijo Dios, no es ni uno de estos. Falta uno. Falta uno. Y ese uno, hermano, estaba luchando contra osos y leones afuera. Era pastor de ovejas, hermano. Algo que la Biblia dice que lo menospreciado, wow, lo menospreciado del mundo, a ese, hermano. Y a David lo tenían como menospreciado, hermano, porque no estaba presente junto con sus hermanos. Y llegaba Samuel, hermano, ya iba a ungirlo como rey, y en eso vino la voz de Dios y dijo, no lo hagas porque este no es. Los profetas se pueden equivocar también. La Biblia lo menciona. La Biblia lo dice, hermano. Wow. Y en eso llegó David y lo ungió como rey. No podemos juzgar a un profeta porque se equivocó una sola vez. No. Y esta mujer, hermano, no sabía lo que iba a venir. Ella estaba dudando del profeta de Dios. Le dijo, no te burles de mí. No te burles. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando fue profetizado lo que Dios cumplió a esa mujer, un año después la mujer obtuvo al varón. Y aún así, hermano, dice la palabra de Dios que ese varón estaba con su padre y que empezó a tener un dolor de cabeza. Dijo, ay mi cabeza, ay mi cabeza. El padre le dijo, llévalo con su madre. Yo discierno ahí, hermano, que el padre no creía. El padre no creía. Llévalo con su madre, como que diciendo, hermano, para que vea que lo que le profetizaron es pura mentira. Ahorita el muchacho ya está muy enfermo y no que iba a estar bien. Y cuando el muchacho llegó a la casa de su madre, dice que el muchacho empezó a fallecer a mediodía. Y ahí viene lo poderoso, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando el muchacho falleció, la madre no se quedó quieta. No. Lo que ese profeta, lo que Dios habló por medio de ese profeta, lo tiene que cumplir. Lo tiene que hacer. No, yo no voy a aceptar que mi familia haya muerto cuando Él había cumplido lo que Él dice, lo va a perfeccionar. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado por nuestras familias y pensamos que no se va a lograr? Y cuando más adelante empezamos a escuchar, no, aquella que tu prima o que tu hermana, mira que ya vino a los pies de Cristo, sin que tú supieras, hermano. Sin que tú supieras. Yo sé que muchos de nosotros, hermano, en nuestra familia, Dios está obrando. Dios está obrando, hermano.
Y esta mujer no se quedó calmada, lo puso en la cama donde dormía Eliseo, hermanos, y se fue inmediatamente, hermanos, a buscarlo. Y estaba molesta. Y aún así el varón, su esposo, le estaba poniendo trabas para que no fuera. Si ese varón tuviera en realidad creyendo en Dios, hasta ese mismo varón hubiera dejado su trabajo. Vamos. Como matrimonio que somos, vamos a luchar por eso que Dios nos ha dado. Pero la palabra dice, hermanos, que nada más la mujer fue con uno de sus sirvientes. Y agarró un asna y allá iba y le dijo al sirviente, y no me detengas. No quiero que me quites el tiempo. Yo voy a llegar donde ese varón. Porque lo que Dios dijo lo tiene que cumplir. Wow. Gloria a Dios, aleluya. Santo sea tu nombre, gracias Señor. Lo que Dios habló lo tiene que cumplir. Y cuando llegó al lugar donde estaba Eliseo, hermano, dice que Eliseo la miró de lejos y le dijo, ahí viene la mujer que Dios le dio un siervo, un varón. Y así ve y dile cómo está ella, su esposo y su hijo. Y dice la palabra de Dios que Giesi fue y le dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposo y cómo está tu hijo? Y le dijo, bien. Porque ella no iba con el siervo, con el servidor. Él iba con aquel que le había profetizado que iba a tener un varón o un hijo. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó con Eliseo, inmediatamente, hermano, se inclinó. Y le dijo, no te dije yo que no te burlaras de mí. Y ahí va otra cosa, hermano. Por eso le digo, a veces los profetas suelen equivocarse. Porque la Biblia dice que Dios no le había revelado lo que tenía esa mujer. No le había revelado qué amargura tenía. Wow. No le había revelado todavía. Así dice la palabra. Y aconteció, hermano. Gloria a Dios. Aconteció, hermano, que cuando Eliseo mandó a Giesi a que fuera y reviviera a ese varón. Wow. Dice la palabra de Dios que llevó el báculo, porque Eliseo le dio el báculo. Ve, llévale el báculo y ponlo en su cabeza. Y llegó Giesi y lo puso. No sucedió nada, hermano. No sucedió nada. Porque no había una voz de parte de Giesi, de autoridad. Gracias, Señor. No había una voz de autoridad en Giesi. No había prácticamente Giesi, a lo que yo entendí, hermano, que prácticamente Giesi estaba seco por dentro. Seco espiritualmente, hermano. Lo voy a decir por qué. Voy a comparar, hermano, cuando Eliseo y Elías, fíjense, cuando Eliseo y Elías, antes de que partiera Elías en carros de fuego, como dice la Biblia, dice la palabra de Dios que le dijo Elías,
le dijo Eliseo, perdón, Elías, Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero lo doble que tú tienes. Y ahí viene una palabra de poder, hermano. Si tú me vieres que yo me quito, me voy delante de ti, lo vas a obtener. Esa es una gran diferencia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Elías estaba probando si Eliseo en realidad estaba lleno del Espíritu Santo. Le estaba dando a entender, ok, todo lo que tú has estado conmigo, todo lo que has visto, todo lo que yo te he enseñado, lo que el Señor te ha puesto en tu corazón, aquí va a ser tu último examen. Si en realidad tú eres un hombre de Dios, un profeta de Dios, aquí lo voy a ver. Porque me estás pidiendo algo sobrenatural. Gracias, Señor. Algo sobrenatural. Y dice la palabra de Dios que cuando Elías se fue en carros de fuego, el manto cayó. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Porque él estaba viendo lo sobrenatural. No estaban viendo lo natural. No sé si me doy a explicar. Cuando una persona, un hermano, un siervo de Dios está completamente lleno del Espíritu Santo, empieza a ver cosas que si tú se los cuentas a otra persona natural no te va a entender. Eso es lo que yo les quiero dar a entender. Eliseo estaba lleno del Espíritu Santo. Y aquí Giesi, hermanos, estaba seco. No tenía esa voz. No tenía al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando Giesi regresó, porque vio que no había sucedido, hermanos, no había sucedido ese acontecimiento. Dice que cuando llegó Eliseo, dijo, sálganse todos, sálganse. Cerró la puerta y se encerró junto con el varón, el que estaba muerto. La fe, hermanos, la fe que tú tienes, hermanos, puede hacer muchísimas cosas. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Jesucristo, hermano, cuando Jesucristo fue a ver cuando Jesucristo, hermanos, estaba con sus discípulos. Wow. Dice que en aquel tiempo había una niña que no recuerdo muy bien el nombre, pero en la Biblia lo menciona en Marcos 5:39 al 40. Dice la palabra de Dios que Jesucristo iba caminando y uno de sus amigos le habló que su hija estaba enferma. Y dice que él yendo, hermanos, había mucha multitud atrás de él, porque él empezaba a hacer milagros, estaba haciendo sanidades y todo eso. Entonces dice la palabra de Dios que cuando llegó al lugar de la casa de su amigo, dice que la niña murió. Y que habían personas ahí que pues estaban llorando y estaban tristes. Y Jesucristo dijo, ¿por qué lloran? Porque están tristes. Ella no está muerta, ella está dormida. Y dice la palabra de Dios que muchos se burlaron en ese momento. Se burlaron. ¿Y saben lo que hizo Jesucristo? Los sacó a todos. Cuando hay personas que no están completamente llenas de la fe, te puede contaminar la atmósfera.
te puede contaminar el milagro que va a ser en ese momento. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Él los sacó a todos, nada más se quedó Pedro, Jacob y Juan, y su mamá y su papá. Y dice la palabra de Dios que el Señor empezó a orar por esa niña y la niña resucitó. Por eso Eliseo, hermanos, se encerró con ese varón. Porque él sabía, si yo tengo a Jesse, me va a contaminar la atmósfera. Me va a contaminar la atmósfera. Y él se encerró, hermanos, junto con el varón. Y dice la palabra de Dios que después se subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor, volviéndose luego. Se paseó por la casa y a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, la perfección, como que dándole a entender a Dios. Dios le dio a entender, esta es la perfección, Él está vivo. Y abrió sus ojos, entonces llamó a Giesi y le dijo, llama a esta, la tsunamita. Y él la llamó y entrando ella le dijo, toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Wow. Eliseo tenía algo sobrenatural, hermanos, algo sorprendente, que uno mismo, si lo mira, yo digo, ¿cómo es posible que si lo miramos en el presente, en estos tiempos, hermano, uno diría, ¿cómo es posible que se va a acostar arriba de un cuerpo? Uno lo vería como loco, como que, ay, no puede pasar, no, ¿cómo va a suceder eso? Así es. Pero él tenía algo sobrenatural muy poderoso. La Biblia menciona, hermanos, que cuando Eliseo, el cuerpo de Eliseo, cuando él murió, el cuerpo de Eliseo, en 2 de Reyes 13, 20, 21, dice la palabra de Dios, y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año. Y vinieron, fíjense, hermanos, y vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Fíjense qué tan poderoso, qué tan sobrenatural, que aún estando muerto podía revivir a otro muerto. Dios te cumplió y Él lo va a cumplir. Dios habló y Él lo va a cumplir, perdón. Lo que Él habló en tu vida, en tu pasado, en tu presente, en tu futuro, lo va a hacer. Es cuestión, hermanos, de tener fe, mantenernos lo que Dios nos ha dado. La Biblia menciona sobre una parábola de una mujer. Dice la parábola de la viuda y el juez. Dice la parábola que la viuda estaba tan prácticamente como una persona, lo voy a decir así, necia, de que se le hiciera justicia. Y dice la Biblia que el juez dijo, pásame esa mujer porque prácticamente ya me tiene cansado. Y así debemos hacer nosotros, hermano.
Así debemos ser nosotros. Si viene el enemigo, hermano, y le mete mente de duda, mente de enfermedad, mente de pobreza, hermano. Hay que aferrarnos, hermano, a lo que Dios nos prometió. Si usted tiene hijos o hijas, hermanos, que usted ven que están en el mundo y no está viendo la gloria de Dios en él, hermano, usted agárrese aún así, hermano. Tarde o temprano, hermanos, esa mujer o ese hombre va a ser varón de Dios y sierva de Dios. Tarde o temprano. Aquí el enemigo, hermano, es que usted dude y que su fe mengüe. Que no siga creyendo lo que Dios ya le había dicho, hermano. Agárrese de eso, hermano. Voy a contar un testimonio de mi hermano Francisco, con la autoridad del Señor. Fíjese, hermano, cuando yo escuché, porque yo no sabía la vida de su mamá, cuando yo escuché que Francisco me contaba el testimonio de su madre, de cómo Señor les daba la fuerza, aún no sabiendo leer, hermano, y cómo le daba la fuerza de seguir perseverando, que algún día Francisco iba a estar a los pies de Cristo. Cuando en sus ojos naturales miraba que Francisco prácticamente estaba en los vicios del alcohol. Cuando en sus ojos miraba que Francisco estaba en otras cosas menos en lo que en algún tiempo ella le declararon de que su hijo iba a ser siervo de Dios. Pero ella, hermano, ella siguió luchando por Francisco, por sus hijos y por su esposo. Muchos de nosotros miramos las imágenes cuando hubo ese servicio especial de que la sierva de Dios estaba a un lado de las hermanas aplaudiendo, hermano. Se miraba, hermano, una inocencia en ella, hermano, una humildad. Pero era una mujer, hermano, con un poder de Dios, que no cualquiera le quitaba esa fe que ya tenía en su corazón. Ella seguía luchando y peleando, hermano. Y miren, aquí está el siervo. Aquí está Francisco, hermano. Lo que Dios le habló en su vida, nadie se lo va a quitar. Wow. Yo no sabía la vida de esa mujer, pero cuando Francisco me contó de que ella fue una mujer consistente, hermano, a mí me conmovió. Y cuando más me dijo, ella no sabía leer, pero ganaba almas. Gracias, Señor. Ganaba almas, hermano, sin ni siquiera leer a veces la palabra de Dios, pero la escuchaba, hermano. El oír, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Gloria a Dios, aleluya. El oír, hermano, la palabra de Dios. Wow. Fue perseverante, hermano. Y cuando entregó su armadura, hermanos, a los pies de Cristo y se partió a los brazos de papá, yo sé que ella se fue contenta porque miró a su hijo a los pies de Cristo. Wow. Gloria a Dios. Y esta mujer fue así. La viuda, hermano, fue una mujer perseverante en el juez, de que lo que le decía al juez no le iba a cambiar lo que Dios ya le había cumplido. Porque dice más adelante, dice, perdóname, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre.
Dice la parábola, dice, Jesús le contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esta viuda molesta mucho, fue perseverante. Aunque no lo tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. No fue porque, wow. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó, eso lo dijo Jesús. Fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a la persona que eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará en él el responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontrará gente que confíe en Dios? ¿Acaso encontrará gente que confíe en el Señor? Wow. Muchos están pensando, hermanos, un tsunami, se están volviendo locos. No, que viene la falla de San Francisco, que el terremoto. No, ese no es el problema, hermano. No, que el COVID, tampoco ese es el problema, hermano. No, que el alcoholismo, mira, que la drogadicción, tampoco ese es el problema, hermano. Aquí el problema es la salvación. Porque cuando tú tienes la salvación, tú ya sabes a dónde vas. Si llegara a acontecer una de esas cosas, hermano, tú no te vas para abajo, te vas para arriba, hermano. Ese es el problema. Y mucha gente eso no lo sabe, está más metido, hermano, en lo que se está viniendo. Y gloria a Dios porque viene eso, hermano. Es porque el Señor viene también por su pueblo, amén. Y gloria a Dios, hermano. Mucha gente está tan metida en lo que, no, que miren que está habiendo muchos asesinatos en las tiendas, que miren que el Trump va a hacer esto, que va a sacar gente, miren que muchas cosas así, hermano. Pero yo les digo que lo importante aquí es tu salvación. Eso es lo importante, de que seas salvo. Cuando seas salvo, venga lo que venga, hermano. Pase lo que pase. Cuando tú eres salvo, Cristo está contigo, hermano. Amén. Gracias, Señor. Cristo está contigo. Y voy a terminar con esto. Isaías 55:6. Si lo pueden poner ahí en la pantalla. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Buscar a Jehová. Busca a Jehová. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Lo que Dios te dio, nadie te lo va a quitar. Si tú buscas al rostro de Dios, Él lo va a cumplir. No busques lo que el mundo te está ofreciendo. No busques eso. Busca a Dios, refúgiate en Dios. Si hay un problema, ve a los brazos de papá. Si hay una enfermedad, ve a los brazos de papá. Si hay un problema familiar, ve a los brazos de papá. Cree en Dios, Él lo va a hacer. Tarde o temprano tu familia y tú van a estar gozándose, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. En este año que viene, hermano, hay que seguir buscando el rostro del Señor.
Monte Oreb, Iglesia Monte Oreb, hay que seguir buscando el rostro de Dios. Amén. Y que el espíritu de aquellos varones se despierte. Menciona Ageo, dice la palabra de Dios, que el profeta Ageo, por medio del Señor, despertó el espíritu del pueblo de Jerusalén. ¿Por qué lo despertó? Porque había un cumplimiento de la casa de Dios. Dios dijo, no es tarde, no es ya momento para que mi casa sea terminada. Porque el pueblo de Jerusalén estaban, hermanos, en las cosas del mundo, la avaricia. Ellos no querían terminar la casa del Señor. Ellos estaban en sus casas adornadas. Ellos estaban en sus trabajos. Estaban tan ocupados en eso que no hacían caso en la casa del Señor. Hasta que vino el profeta Ageo y les dijo, y despertó el espíritu de aquel pueblo. Y cuando despertó el espíritu de aquel pueblo, hermano, ellos empezaron a moverse y empezaron a hacer la casa del Señor. Hay que despertar el espíritu de aquellos que están dormidos. Hay que sacudirlos. Amén. Hay que seguir orando, hay que hacer ayuno por esos hermanos. Amén. Y hay que decirles que Dios no te va a quitar, que el enemigo, no te va a quitar lo que Dios ya había cumplido contigo. Amén. Y aquella mujer, hermano, en la que fuimos a visitar, siguió creyendo y sigue creyendo que algún día su hija va a ir a los pies de papá. Amén. Ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón. Amén. Para cada uno de los corazones que está aquí presente. Dios me lo bendiga, hermanos, y hay que seguir adelante, que esto falta mucho todavía. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Póngase de pie, hermano. Dios es bueno, amén. Usted sabe que Dios por medio del profeta le prometió un bebé, ¿verdad? A la tsunamita. A pasar el tiempo muere su bebé, ¿verdad? Y aparentemente pierde lo que Dios le había prometido, pero viene Dios y resucita su milagro una vez más. Entonces no importa, como decían los hermanos en el tema, ¿verdad? Lo que estés pasando. Aparentemente ha muerto lo que Dios te ha prometido, pero no le creas al enemigo. Dios puede resucitar tu milagro una vez más, amén. Venga al frente, hermano, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar, hermano, y glorificar el nombre del Señor, porque Dios es bueno. Creemos que Dios volverá a restaurar ese anhelo, esa hambre, esa pasión, hermano, ¿verdad? Muchas veces las luchas y las pruebas traen desánimo, hermano, en nuestras vidas y no queremos seguir avanzando, hermano, pero